Hola, ¿cómo están? Les agradecemos que nos estén acompañando en esta sesión de lo que hemos denominado Cátedra Abierta, ¿cierto? Es una instancia que desarrollamos desde el Magíster en Hábitat Residencial para poder compartir con ustedes el trabajo de nuestros egresados, ¿cierto? Y graduados del programa, quienes han desarrollado sus procesos de investigación eh, de manera exitosa, ¿cierto? Todos ya han defendido de manera brillante sus respectivas tesis, y en ese sentido queremos compartir con todos ustedes también las consecuencias y las repercusiones que han tenido su trabajo. Hemos denominado estas sesiones investigar en pandemia, porque efectivamente una de las principales aspectos relevantes que tienen las investigaciones de nuestros tres invitados de hoy es justamente que estas fueron desarrolladas en contexto de pandemia. Evidentemente el contexto de pandemia, debido al distanciamiento y al confinamiento social, impuso importantes problemáticas y desafíos que ellos tuvieron que ir resolviendo, y nos interesa mucho que ellos nos cuenten y nos compartan cuál fue su experiencia, y en particular cómo fue la estrategia metodológica que desarrollaron para llevar a cabo sus investigaciones. Entonces, en esa perspectiva, ¿cierto? Hemos invitado a Bianca Polinario, arquitecta de la Universidad de Chile y evidentemente magíster en hábitat residencial, quien nos va a contar su estrategia de investigación en la tesis denominada Estéticas territorializadas de la resistencia y la precariedad del hábitat migrante, el caso de la población Los Nogales en Estación Central. Tenemos invitada también a Victoria de la Barra, ¿cierto? Arquitecta de la Universidad de Concepción y también magíster en hábitat residencial, que nos va a contar su experiencia en la investigación moviendo el diseño urbano, elementos conceptuales y metodológicos para abordar el espacio público desde la movilidad. Y vamos a contar también con Enzo Román, arquitecto de la Universidad de la República, ¿cierto? Evidentemente magíster en hábitat residencial también, quien nos va a contar su experiencia en la investigación denominada obsolescencia programada, hábitat desechable como resultado de una arquitectura neoliberal, Villa Nacimiento, comuna de La Pintana, en la región metropolitana. La estructura de la sesión de hoy principalmente es una pequeña exposición, ¿cierto?, de aproximadamente 10 minutos por cada uno de nuestros expositores, donde nos van a contar a grandes rasgos cómo fue su estrategia de investigación. Y posteriormente vamos a tener un lapso de preguntas para que todos ustedes puedan realizarlas a través del chat, ¿cierto?, de la sesión por Facebook Live. Esperamos que sea súper interesante para todos y ojalá tengan hartas preguntas, ¿cierto?, para que nuestros invitados puedan responder. Para que ellos puedan responder, ¿cierto?, para todos ustedes. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar con Bianca Apolinario, estéticas territorializadas de la resistencia y la precariedad del hábitat migrante. Bianca. Muchas gracias. ¿Me avisan si se ve? ¿Se ve bien? Ok. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos por la invitación. Me alegra mucho estar aquí y poder seguir conversando un poco sobre la tesis, que es algo que en su momento dura infinito, pero después se acaba y, y ahí quedó. Entonces, muy bueno poder seguir conversando. Les voy a contar un poco sobre mi experiencia metodológica en el proceso de tesis. Tal como lo dijo Carlos, se titula Estéticas territorializadas de la resistencia y la precariedad del hábitat migrante. Fue un caso de estudio en la población Los Nogales, Estación Central. Y antes de empezar un poco con la problemática y hablar un poco del proceso de la metodología, comentarles que yo empecé el año 2019 con el magíster. Terminé justamente en octubre de ese año, donde empezó un poco este contexto social más complejo, ¿no es cierto? Y recuerdo que justo para el 18 de octubre nosotros estábamos en clases de metodología, entonces ya es una señal ahí de cómo se iba a venir todo este proceso de tesis. Y ya para el año 2020 empezamos oficialmente con la tesis, ¿no es cierto? Y justo nos tocó la pandemia. Entonces fue una situación muy compleja, tanto social como en este contexto sanitario.
y que creo yo que a pesar de todo logré tener buenos resultados. Creo que la metodología se adaptó muy bien o funcionó muy bien de acuerdo al tema, y comentarles también que tuve que cambiar el tema entre medio. Entonces no fue algo fácil, el tema se tuvo que cambiar, la metodología se tuvo que adaptar efectivamente, porque yo antes quería trabajar con un tema más de movilidad, entonces necesitaba un contacto estrecho con las mismas personas, y eso no se pudo hacer finalmente en este contexto. Para empezar, entonces, les voy a comentar un poco sobre las motivaciones, que es algo que creo yo que es un poco lo más importante que tiene mi tesis. Esto tiene que ver con mi interés personal. Yo soy migrante, vivo hace 15 años acá en Chile, y esta tesis surge un poco de este cuestionamiento interno mío del cómo es vivir en otro país, y también cómo las otras personas migrantes también logran vivir en otro país, y si es que se comparten experiencias o no. Por ejemplo, les voy a citar un ejemplo muy básico, que es, por ejemplo, el idioma, o la música o la comida, que esto se sigue, que se mantiene en mi vida, ¿no es cierto? Entonces mi duda era, ¿otras personas también lo mantendrán? ¿O los hábitos van cambiando, las prácticas van cambiando en la medida en que nos adaptamos a otro país? Entonces, ese es como un poco la motivación principal de la tesis. Y la problemática tiene que ver entonces con esto de la migración, no solo el fenómeno de la migración, sino que con los migrantes y la vida de los migrantes, la vida cotidiana que llevan los migrantes en este nuevo territorio. Y cuando hablo de territorio, hablo también de esta concentración que tienen los migrantes en ciertas zonas del país, en estos territorios de concentración, como los nombro en la tesis, y que habla principalmente de diferencias que se van manifestando dentro de este territorio en la medida en que se va habitando. La presencia cotidiana de estas personas en el territorio de concentración va logrando entonces cambiar las calles, cambiar los espacios. Vemos nuevos colores, nuevas prácticas, ¿no es cierto? Y esas van a ser entonces las que yo llamo dentro de la tesis, que son las resistencias, ¿ya? Estas pueden ser de tipo, pueden ser prácticas, pueden ser de tipo cultural, económica, se manifiestan de diversas maneras y se expresan principalmente a través de lo que son las estéticas, ¿ya? Entonces de aquí surge un poco el concepto principal de la tesis, que son las estéticas de la resistencia, y que esto tiene como resultado estos procesos de desdiferenciación, invisibilización y formas de subordinación, que es parte ya de la conclusión final de la tesis, pero que las menciono ahora para que ustedes también puedan tener claro, en la medida en que avance con esto, el porqué de investigar estos procesos. Es importante aquí decir que la desdiferenciación en este caso tiene que ver con una lucha contra la homogeneización, contra la hegemonía, contra este poder mayor que existe en esta cultura. La invisibilización apunta un poco a lo mismo, pero no solo a lucha contra la homogeneización, sino que es donde el migrante también logra buscar un mínimo de reconocimiento dentro de este proceso, y esto se da principalmente de forma económica, en el comercio, donde las personas quieren tener este mayor poder adquisitivo también, no solo para tener más plata, sino que por sobrevivir, ¿no es cierto?, que es una de las causas principales de la migración. Y por último, las formas de subordinación tienen que ver con estos elementos que intervienen sobre formas de resistencia y de cultura migrante que existen en los territorios. La pregunta de investigación apunta un poco al cómo las estéticas dan cuenta de nuevas formas de vida, y también cómo contribuyen a componer esta condición transnacional del hábitat, cómo va cambiando este territorio, ¿no es cierto? La metodología entonces apunta a la etnografía visual y sensorial, y por otro lado al análisis espacial arquitectónico, donde estos dos finalmente se unen para mostrar los resultados que les voy a mostrar ahora. Como parte de la metodología, entonces, el primer objetivo específico tiene que ver con identificar estéticas relacionadas a la resistencia del hábitat en un entorno barrial. Y aquí lo que hice principalmente, y creo que fue una de las partes también más importantes de la tesis, fue donde se ejecutaron estas visitas a terreno, que en total fueron 5 visitas, ya donde saqué cerca de 500 fotos. Y esto en terreno se hizo a través de esta etnografía sensorial, donde yo también, como parte de
de tener esta condición migrante, voy identificando cuáles son los elementos que podrían tener esta diferencia más manifestada que otras, ¿no es cierto? Y que luego esto pasó por un proceso de clasificación y caracterización de la información que resultó en esto. Entonces, estos son los 4 ámbitos de análisis, que son también escalas del territorio, que hablan de la casa, la calle, el comercio fijo y el comercio ambulante, y cada uno de ellos tienen también subcategorías, y que luego fueron también clasificadas en esta matriz de acoplamiento dramático-retóricos de Mandoki, y esto es algo un poquito más complejo que quizás lo puedo explicar al final si es que hay alguna duda o consulta en relación a esto, pero esto principalmente me abrió un poco como la puerta de no solo analizar lo que era lo visual, sino también entrar a lo que eran también los textos, lo acústico, las prácticas, ¿no es cierto? Y por el eje de la dramática también el cómo se transmitía este mensaje, el cómo los elementos estéticos lograban esta cercanía, esta distancia cultural con otros elementos. Y como objetivo número 3, entonces, fue entender un poco la composición de esta condición transnacional del hábitat y de qué forma estos territorios se iban adaptando también a la vida migrante. Como les comenté, el caso de estudio fue la población Los Nogales, ubicada en Estación Central, y esto surge principalmente porque este barrio tiene casi un cuarto de la población que es migrante, entonces es un porcentaje alto sobre la población total. Y les voy a mostrar un poco las fotografías que hablan de las estéticas de la resistencia. En el ámbito de la casa, entonces, tenemos algunos afiches, por ejemplo, van apareciendo estos afiches de arriendo de las viviendas dentro del territorio, en conjunto también con estos afiches de clausurado, que hablan un poco de una forma de habitar dentro de estos establecimientos que se manifiestan desde su exterior. Aparecen estas ampliaciones de 1 o 2 pisos, ¿no es cierto? Los materiales precarios también van apareciendo dentro del barrio, y esto tiene que ver también con esta fuerte demanda que tiene la migración en el sector. También los colores es algo súper importante, porque la paleta cromática del barrio también va cambiando. Tenemos estas fachadas con 2 colores, tenemos fachadas con materiales de construcción que casi siempre los vemos no en fachadas, ¿no es cierto? Y aquí aparecen como de lo más normal y se van mezclando con otros elementos. Por ejemplo, en los espacios comunes interiores también van apareciendo estos usos, formas de usar estos espacios, y esta afiche me gusta mucho también dentro de lo que es este contexto, porque surge como una forma de control por sobre las prácticas migrantes. Entonces, por ejemplo, aquí hablan se prohíbe poner música fuerte y las visitas, entonces es una forma de controlar este carácter de la migración. Luego, entonces, de cada ámbito de análisis, lo que hago es ubicarlas dentro de este plano, ¿no es cierto?, de lo que logré observar en terreno, y luego ya al final hago una superposición para ver dónde se concentran estos elementos. En el ámbito de la calle lo mismo, aparecen ciertos afiches, textos, aparecen afiches también de servicios, escritos en creol, van apareciendo también, aquí no se logra obviamente identificar, pero aquí apunta principalmente a lo acústico. Por ejemplo, en la primera foto estaban haciendo una celebración de un cumpleaños, entonces la música se notaba que no era una música usual de lo que se escucha generalmente aquí. El tema de las luces también van apareciendo con harta fuerza, y los encuentros dentro de las casas que mantienen las puertas abiertas, van cambiando estos colores, y se van juntando estos grupos nacionales que también de cierta forma excluyen un poco a la población nacional. Aquí también está el plano. Luego el comercio fijo habla principalmente de las peluquerías, las barberías, restaurantes también que antes tenían comida típica chilena y que se adaptan para comida de otros países, por ejemplo, en este caso peruana, dominicana, haitiana, ¿no es cierto? Los letreros también van hablando de otros países, hablan de las banderas. Ya me queda un minuto, perdón. Hablan un poco más de estas banderas, otros países. Almacenes también que hacen referencia a otros países, que algunos que también venden productos importados.
Luego aparece el comercio ambulante con estos ejes agregados a la feria, una variedad de productos también vendidos por haitianos, la venta de implementos para vender Super 8, también que es algo que habla de esta cultura o de estas costumbres que se tienen dentro de Chile, el espacio utilizado como vitrina para vender, los carritos de feria también, y finalmente las clasifico dentro de lo que es esta matriz, ¿no es cierto?, que les dije anteriormente, y ya dentro de este plano que logra concentrar estas estéticas, aparecen estos 3 territorios de concentración que habla un poco de las atmósferas que existen en este lugar. Por ejemplo, en la calle 21 de Mayo aparece el tema de la feria, con el comercio ambulante muy fuerte. Los colores también tienen colores muy, muy llamativos que van cambiando en la medida en que aparecen los migrantes, tanto por los ejes agregados por el eje principal de la feria, por la calle Capitán Galvez. Importante también la presencia de los comercios que existen, los comercios de tipo internacional, las barberías, las peluquerías, las viviendas, y por otro lado la calle Manuel Rodríguez también tiene una alta concentración de viviendas y que se complementa también con estos servicios y estos comercios. Ya como parte de las reflexiones entonces, creo que el aporte metodológico en la tesis y este detalle de la fotografía logra también traer este detalle de lo cotidiano y que logra no solo demostrar, sino que traer al lector, si es que existen lectores que ven las tesis, ¿no es cierto?, a que se metan un poco a esta atmósfera, que entienda la perspectiva del lugar, el cómo se va construyendo este lugar y cómo los ámbitos de análisis también se van complementando entre ellos. Entonces, creo que aquí la fotografía jugó un rol súper importante para poder demostrar esta diferencia y también mostrar lo que yo entendía por diferencia a otras personas, ¿no es cierto? Y como parte del aporte social está justamente esta importancia de la diferencia, pero aquí no solo a nivel visual, a nivel de la fotografía, sino que también estos elementos que entran a debate de las formas de vivir de otras personas y cómo esta vida cotidiana logra traer esta diferencia y cómo se comunica la población nacional con la población migrante. Y aparte, en el tema de la metodología, creo que si bien el proceso solo quedó en esto de la fotografía y no hubo un mayor acercamiento con la población, creo que podría considerar, sí, una segunda parte que logre integrar a estos migrantes en esta visión, ¿no es cierto?, ya cuando no tengamos un contexto tan complejo a nivel sanitario y que esto se pueda seguir desarrollando. Muchas gracias. Excelente, Bianca, muchas gracias. Súper interesante la propuesta. Ojo ahí el uso de la fotografía, un recurso metodológico muy interesante. Preparen sus preguntas para Bianca, las van enviando a través del chat por el Facebook. Seguimos ahora con Victoria de la Barra. Victoria desarrolló su tesis denominada Moviendo el diseño urbano, elementos conceptuales y metodológicos para abordar el espacio público desde la movilidad, y nos va a contar en 10 minutos aproximadamente, ¿cierto?, cómo fue su estrategia metodológica. Así que, Victoria, tiene la palabra. Muchas gracias, Carlos. Bueno, al igual que a Bianca, me gustaría agradecer también a Carlos, a Limbi y a la FAO por invitarnos a este espacio y poder seguir conversando justamente acerca de nuestras tesis y cómo lo abordamos en este contexto que para mí fue como un contexto en crisis. ¿Ya? Mi tesis en particular se llama Moviendo el diseño urbano, elementos conceptuales y metodológicos para abordar el espacio público desde la movilidad, y es una actividad formativa equivalente a tesis, es decir, es un trabajo un poco más aplicado, ¿cierto?, que una tesis convencional.
El problema de investigación que aborda mi tesis en particular es el vacío conceptual y metodológico para diseñar el espacio público desde y para la movilidad, considerando como esta movilidad, la movilidad cotidiana y una perspectiva o un gran paradigma para entender los sucesos urbanos y lo que pasa en el espacio público. Y la pregunta que intenta desarrollar, o más bien responder esta investigación, tiene que ver justamente con los elementos conceptuales, con explorar los primeros elementos conceptuales y metodológicos para abordar el espacio público desde esta movilidad cotidiana. ¿Ya? Esto se enmarca en dos cuestiones normativas súper importantes que sucedieron en los últimos años en Chile. La primera es la Ley de Aporte al Espacio Público, la cual fue promulgada en el año 2016 y que surge como respuesta a normativas insuficientes para mitigar y abordar los impactos de las obras en el espacio público. Esta ley establece que todos los proyectos que conlleven crecimiento urbano, tanto en extensión como en densificación, y que ocasionen impactos importantes en la movilidad urbana, deberán mitigarlos a través de ejecución de medidas como en obras de gestión e infraestructura de espacio público, tanto en el contexto inmediato del proyecto, así como también a través de planes de movilidad, que son los que yo fundamentalmente abordo dentro de la tesis. Y los planes de movilidad vienen un poco a cambiar la forma de pensar, o más bien a complementar la forma de abordar la planificación y el diseño urbano en Chile, ya que incorporan un nuevo instrumento justamente de diseño urbano que complementa, por ejemplo, lo que son los planes reguladores o los planes de desarrollo comunal de las municipalidades. Entonces, este plan viene en el fondo o más bien debe incorporar una cartera de proyectos, obras y medidas priorizadas presentes en los otros instrumentos de planificación territorial existentes o asociados a esto, y fundamentalmente tienen que meterse en el detalle de diseño de los espacios públicos. O sea, ya no solo dan lineamientos sobre usos o zonas de usos del territorio o de las comunas en particular, sino que además deben desarrollar detalles de cómo deben ser esos espacios públicos. ¿Ya? Sin embargo, actualmente el espacio público en sí, y esto como volviendo al problema del vacío conceptual y metodológico, desde la normativa se entiende el espacio público como un bien de uso público, ya sea para la circulación o el esparcimiento, que hasta hoy fragmenta el espacio público dada esta concepción estática y estructural que no logra captar el carácter relacional y dinámico del habitar cotidiano, que desde donde yo me posiciono para desarrollar mi tesis es en movimiento. ¿Ya? Y ante eso, lo que trato de abordar en mi investigación es desarrollar una primera propuesta conceptual y metodológica que permita diseñar el espacio público desde la movilidad cotidiana. Y aquí entrando ya en materia de la estrategia metodológica que yo uso para abordar mi tesis, es fundamentalmente acotarme a una revisión bibliográfica y documental de los distintos instrumentos que actualmente nosotros como arquitectos, arquitectas y diseñadores o diseñadoras urbanas utilizamos, ¿cierto?, para diseñar el espacio público. Entonces, a partir de ahí, yo analizo la noción del espacio público que existe en estos distintos instrumentos metodológicos. Así también analizo los elementos metodológicos o las herramientas que estos proponen para diseñar el espacio público, y a partir de esto genero una síntesis para definir principalmente algunos elementos conceptuales, o más bien una herramienta que permita dar ciertos lineamientos de cómo podríamos diseñar el espacio público desde la movilidad. La forma en que yo abordo la tesis es finalmente en revisar, hacer una revisión documental, como dije anteriormente, de 15 instrumentos como la dimensión humana en el espacio público, lanzada hace un par de años por el Ministerio de Urbanismo y de Vivienda, en conjunto con la firma de Yangel, el Manual de Accesibilidad Universal, algunas guías de urbanismo táctico, entre otros instrumentos. Y armo unas fichas de análisis en donde voy vertiendo esta información y donde la voy analizando a través de, como dije anteriormente, elementos conceptuales y elementos metodológicos. En estas fichas yo desgloso toda la información que voy encontrando
y comienzo a analizar para darle cuerpo a la tesis y a como a todo lo que fundamenta posteriormente mi propuesta como mi propuesta de elementos conceptuales y metodológicos para abordar el espacio público desde la movilidad, la cual no voy a entrar en detalle en este momento, pero considera 3 etapas como para definir ciertos problemas espaciales y posteriormente acercarme a cómo estos o cuáles son las herramientas que estos necesitan para poder resolverse. Y bueno, todo esto, como ya dije anteriormente también, mirado desde la perspectiva de movilidad. Particularmente, y aquí es lo que me gustaría destacar más en la presentación, que si bien tiene que ver con mi tesis y con el contenido de la tesis, creo que surgen a través como de mi proceso de tesis ciertas reflexiones que me gustaría compartir. Bueno, para mí investigar en pandemia significó investigar una crisis, ¿cierto? Pensando en que ya el investigar es sinónimo de una crisis. Para mí, por lo menos, fue una crisis que generó ciertos cuestionamientos, ¿cierto? Como por ejemplo, desde donde yo me estoy posicionando para no tan solo investigar, sino también abordar la arquitectura, en mi caso como arquitecta, ¿cierto? Entonces, bueno, ya yéndonos como un poco al detalle de lo que significó investigar en pandemia, aparecen ciertos desafíos que tienen que ver quizás con la fusión de la vida cotidiana y el proceso de la tesis mismo, es decir, cómo estos espacios, las distintas prácticas que nosotros como investigadores e investigadores vamos quizás confundiendo o es difícil a veces equilibrar, como qué hago en la casa, qué hago para la tesis, entre otras cosas. Dificultades para corregir, ¿cierto?, con nuestros profesores, no tan solo quizás en temas temporales, sino también espaciales. Y aquí creo que, por lo menos para mí, fue algo que me afectó de manera directa, fue como la pérdida de estos espacios apropiados para desarrollar investigación, llámese como bibliotecas, centros de documentación, entre otras cosas. Pero al mismo tiempo, esta crisis como del investigar promovió o hizo cuestionarme ciertos aspectos que quizás no era tan consciente. Y aquí creo que el programa de Magíster en Hábitat Residencial también fue como fundamental para poder iniciar esos cuestionamientos, como por ejemplo el reconocer habilidades proyectuales para la investigación que yo tenía y que no eran tan conscientes, el desarrollar nuevas habilidades para la investigación justamente en hábitat residencial y la posibilidad de expandir ciertas perspectivas de análisis para la investigación. Así que bueno, vamos a escuchar a Enzo, yo creo, y después quizás podemos seguir abordando estos temas con mayor profundidad. Eso. Gracias, Carlos. Súper, Vicky. Muchas gracias. Súper también interesante esto de investigar una crisis. Está bueno, ¿no? Vamos, esperamos ahí sus preguntas para Victoria. Queremos presentarles también la investigación de Enzo Román, ¿cierto? Que se denominó Obsolescencia Programada, Hábitat Desechable como resultado de una arquitectura neoliberal, donde Enzo estudió el caso de la Villa Nacimiento en la comuna de La Pintana, en la región metropolitana. Así que, Enzo, te escuchamos atentamente. Voy a compartir. No sé si se ve. ¿Se ve, no? Sí, súper. Perfecto. Bueno, el tema que me tocó investigar o que desarrolló es obsolescencia programada en hábitat desechable como resultado de una arquitectura neoliberal. Esto está ubicado, el caso fue Villa Nacimiento, ubicada en la comuna de La Pintana. Yo voy a partir desde atrás hacia adelante en el sentido de que qué es lo que conllevó a hacer este estudio bajo las condiciones de un estallido social y la pandemia. Entonces, lo primero fue la recopilación de información, ¿no es cierto?, que se buscó en MIMBO, en la municipalidad, en las primeras visitas a terreno,
y después hubo un quiebre, ¿no es cierto?, entre el estallido y la pandemia. Por lo tanto, tuvo ahí una condición de tratar de construir nuevas formas de investigar y de poder avanzar en esta investigación. Lo que conllevó, ¿no es cierto?, en pandemia a un desarrollo de análisis que estuvo basado entre el encierro, un contagio, crisis económica, incertidumbre de tiempos, estrés de convivencia cotidiana y nuevas restricciones y plazos. Esto también, visto desde otra perspectiva, yo lo pude subdividir en 3 fases, pensando como en la metodología con la que yo desarrollé la investigación. Se podría denominar que quizá una fase 1 fue la fase normal, que fue el inicio de la investigación, ¿no es cierto?, con la búsqueda de información a mediados y fines del 2019, pasando después a una fase justamente en ese tiempo de un estallido social, donde hubo un desarrollo en base al caso de la investigación que fue más complejo porque habían distintos tiempos para ir a terreno y donde también la gente tenía otra actitud frente a un externo que los fuera a visitar. Por eso yo nombro que esto es una etapa de quiebre. Y después una fase 3 en pandemia, donde se pudo hacer el análisis, ya obtenía la información en terreno y donde se pudo generar este producto de investigación. Eso fue más o menos la subdivisión, por lo menos de lo que yo pude desarrollar y utilizar a favor un poco el tema de la pandemia, que me tocó estar encerrado, ¿no es cierto?, como a todos, pero y ahí fue el momento de poder generar la producción de la tesis. Entonces, dicho esto, bueno, la obsolescencia en la vivienda, entrando ya al tema, la obsolescencia en la vivienda en Chile surge a partir de empezar a ver que muchos conjuntos habitacionales generados por el Servio han empezado a ser demolidos y además han surgido varios programas de remodelación y recuperaciones de vivienda. Es ahí donde surge entonces este concepto de qué está pasando con la vivienda y por qué surge la obsolescencia en la vivienda en Chile. Entonces, lo primero que yo determino es que existe un hábitat residencial, ¿no es cierto?, el concepto de un proceso constante en el que las transformaciones y requerimientos modelan nuevas maneras de habitar a través del tiempo, contexto y prácticas sociales. Pero además existe un hábitat residencial desechable que tiene que ver con la estandarización que reproduce inadecuadas soluciones al no reconocer lo que pasa en el hábitat residencial. Por lo tanto, en este esquema que está abajo, establece un hábitat residencial entendido como un proceso que está sometido a una estandarización y producción masiva de soluciones que genera a su vez un hábitat residencial desechable. El objetivo general de la investigación fue develar y graficar la manera en que la obsolescencia habitacional y los modos de habitar han producido, ¿no es cierto?, transformación en la vivienda progresiva de Villa Nacimiento. Básicamente Villa Nacimiento se eligió como caso porque es una vivienda estándar, producida en los años 90, conocida también como la vivienda de los 12 metros cuadrados. ¿Ya? También tiene varios apodos, como por ejemplo la vivienda Las Pajareras de La Pintana, y es un caso que fue considerado como emblemático en términos de la baja producción espacial que tuvo. El hábitat residencial desechable se estableció en la investigación grados y por lo tanto dentro de la investigación se establecieron 5 factores que podían ser determinantes para establecer qué grados de obsolescencia podría tener la vivienda social. En el caso de Villa Nacimiento, se estableció la incrementalidad, ¿no es cierto?, el crecimiento, los objetos y la adaptabilidad, el crecimiento del núcleo familiar, materialidad y durabilidad, seguridad y normativa. Estos todos tienen un desenlace físico dentro de lo que es el nuevo hábitat. Entonces, ya entrando al caso de Villa Nacimiento, surge que esta es una vista aérea. Entonces, existe un análisis espacial en el que hay una secuencialidad, ¿no es cierto?, del módulo original en las imágenes que están abajo, que están marcadas en negro, pero además existe una multiplicación de este módulo inicial. Entonces, dentro de los primeros análisis de investigación fue establecer cómo crecía esta vivienda, qué modificaciones tenía y además por qué razones tenía esta modificación. En estas imágenes se trató de demostrar, de separar el módulo inicial frente a los crecimientos tanto en primero como en el segundo piso. Entonces, a partir de la escala de la vivienda, se logró establecer una fase 1 que sería, ¿no es cierto?, el módulo inicial de 12 metros cuadrados, pero basar esta investigación en 4 casos. Se estableció la vivienda intermedia, que es el caso 1, la vivienda garage, el caso 2, una vivienda esquina, y además una vivienda original que desde el año 90 hasta ahora no había tenido modificaciones.
Entonces, dentro de las metodologías que se han aplicado, se aplicó mucho el trabajo de fotografía, de observación, pero además de eso se trató de hacer un trabajo en base a la planimetría. Y esta planimetría estuvo complementada con el relato del informante clave, ¿no es cierto?, de las personas que vivían en la vivienda, de manera de poder ir entendiendo cuáles eran las fases de crecimiento y por qué fueron las modificaciones dentro de los distintos estados de la vivienda. Entonces, este plano isométrico lo que permitía de alguna forma es ir comprendiendo cuáles fueron las fases y el proceso de este nuevo hábitat. Además, se complementó con la fotografía y las razones de las modificaciones de la vivienda y estos planos de movimientos actuales de la vivienda con algo tan simple como, por ejemplo, el mobiliario, ¿ya?, que no tenían cabida en la vivienda inicial. Después esa información se traspasó a un diagrama de medición que tiene que ver con anillos de obsolescencia, donde se establecen al centro los 5 factores de obsolescencia iniciales, pero además hacia afuera los anillos van dando ¿no es cierto?, las causas y las interrelaciones de las modificaciones hasta llegar a los efectos finales, que en este caso, por ejemplo, tuvieron que ver con los costos asociados a los habitantes, ¿no es cierto?, la autogestión, modificaciones sin asesoría técnica que tiene que ver con la normativa, adaptabilidad y modificación de los objetos cotidianos que no tenían cabida en la vivienda, en definitiva, el crecimiento que se convierte en un hábitat autogestionado, y el programa inicial de la vivienda que es adaptado a los requerimientos reales de las personas que habitan. Esto ya es el mismo diagrama, pero multiplicado en los 4 casos iniciales. Entonces, acá lo que se hizo un poco fue la comparación entre los 4 casos, y en el cual uno empieza a entender que finalmente los efectos finales tienen relaciones, algunos en los casos analizados, pero siempre hay una determinación mayor, por ejemplo, en algunos, como fue una estrategia económica, ¿no es cierto? En el caso 3, la vivienda garage, que había un tema de allegados, en el caso 1, que era, por ejemplo, un tema del crecimiento de la familia, y en el caso 4, que era la vivienda que se fue desgastando en el tiempo de uso. Esto tiene un poco que ver con la metodología de investigación que yo desarrollé para la investigación de la obsolescencia, y finalmente poder comparar cuáles habían sido las modificaciones de los hábitats o estos nuevos hábitats que tuvieron como resultado el habitar en Villa Nacimiento. Eso. Excelente, Enzo. Muchas gracias. Muy interesante también. Abrimos aquí la posibilidad para que nos envíen preguntas, ¿cierto?, a través del chat, para que nuestros expositores puedan ir respondiendo, ¿cierto?, sus inquietudes. A mí, en lo personal, me queda, encuentro súper interesante la diversidad de estrategias metodológicas que ustedes plantearon, ¿cierto?, frente a una situación de crisis importante, ¿cierto?, que evidentemente afecta el proceso de investigación. Por una parte, el recurso de la visualidad, en el caso de Bianca, ¿cierto?, como esta visualidad además permite reproducir atmósferas, eso lo encuentro muy interesante. La revisión documental hecha por Victoria, ¿cierto?, y cómo de cierta manera logra salvar, ¿cierto?, el problema del acceso a las fuentes documentales. Creo que ahí hay una estrategia que es interesante y que se devela efectivamente, ¿cierto?, el cuestionamiento a la posición que asume el investigador dentro del proceso de investigación. Y me parece súper interesante también la propuesta de Enzo, ¿cierto?, sobre todo la complementariedad que existe entre planimetría y entrevistas, ¿cierto? Creo que ahí hay también una estrategia que está súper interesante y que nos permite además develar, ¿cierto?, un verbo muy querido por nosotros, nos permite develar, ¿cierto?, la complementariedad que existen entre perspectivas metodológicas proyectuales y de la ciencia social. Entonces, abrimos ahí el espacio para preguntas. Les agradecería, chicos, si me pudieran responder en breves minutos, ¿de qué manera pudieron nutrir su estrategia metodológica a partir de las miradas interdisciplinarias que ofrece el programa?
digamos. Si es que esas miradas interdisciplinarias les permitieron desarrollar estrategias metodológicas adaptadas, ¿cierto?, al contexto de crisis. Si pudieran contarnos un poquito respecto de eso, estaría excelente. Partimos con Bianca, Vicky y Como no hubo voluntarios. A ver, yo creo que lo bueno que tiene este magíster es justamente esto de nosotros poder hacer lo que sea. Creo que eso es lo más importante, porque yo en un principio pensaba, pucha, trabajar con fotos será suficiente para una tesis, y en la medida en que se fue desarrollando este proceso, yo creo que es interesante también ir descubriendo esta herramienta metodológica y cómo sacarle provecho también a la herramienta, y esta interdisciplinalidad del magíster es esencial para lograr y explorar cómo nosotros podemos utilizar esta herramienta. Yo creo que de ahí, ya, me enredé un poco ya, ahí tiene que ver esta importancia de la interdisciplinariedad, porque te permite usar muchas herramientas a la vez y además explorar cada una y ver si efectivamente te va a servir para lograr el objetivo que tú quieres dentro de la tesis. Yo creo que eso es como lo más importante que tiene esta mirada interdisciplinar del magíster. Sí, en mi caso, yo concuerdo con Bianca también. Creo que una de las particularidades del magíster y quizás lo que más viene a complementar cómo llegamos nosotros como profesionales es justamente el trabajar de manera interdisciplinaria, pero no como una interdisciplina quizás como, ya, somos todos de distintas disciplinas, cada uno va a hacer su parte y vamos a juntar lo que estamos desarrollando, sino que justamente amplía la mirada de cómo nosotros desde nuestras profesiones nos podemos posicionar. Es decir, quizás en este sentido, no es que tengamos que cambiar y ser antropólogos o ser psicólogos, que es un cuestionamiento que yo creo que los tres en este caso hemos tenido, sino más bien cómo ampliar el cómo nosotros llegamos. Y ahí a mí, en lo personal, me ayudó mucho el magíster como para cuestionar, como dije anteriormente también, la idea como de este posicionamiento, desde donde yo me posiciono para desarrollar la arquitectura. Y eso ya sea como dentro de un proyecto o también en este ámbito de la investigación, que para mí fue nuevo y que me ha gustado también bastante dentro de lo que he podido desarrollar, y he podido desarrollarlo también después de terminar mi tesis. Entonces, eso creo que es como un poco también ser consciente, esta disciplina nos ayuda a ser conscientes cómo nosotros nos podemos parar como desde la arquitectura en sí. Eso. Sí, yo también coincido con Bianca y con Victoria en el sentido de que es fundamental tener otras perspectivas dentro de este tipo de trabajos, ¿no es cierto? E investigaciones, porque la visión quizás de nosotros como arquitectos siempre va a estar enfocada en algo que vamos a ver, pero cuando nos toca trabajar con otros profesionales, existen otras visiones que son igual de importantes y que nos ayudan también a ver otras cosas. Por lo menos eso es lo que a mí me sucedió en el magíster cuando estábamos en las clases de taller, donde claro, habían cuestionamientos y distintas visiones respecto a un mismo problema. Y eso entrega una gama de colores, ¿no es cierto?, que uno a veces no es capaz de ver. Sí, de todas maneras. Oye, nos pregunta Germán Arché, te saludamos, Germán, nos pregunta si es posible consultar la tesis en línea. Es posible consultarla, nosotros te podemos enviar los enlaces correspondientes. No sé si estarán todavía disponibles ya para descargar desde la biblioteca. Están disponibles, sí. Pero también podemos enviarte, Germán, el enlace directamente por correo electrónico, así que escríbenos sin problema y ahí entramos en contacto.
Nos pregunta, María Jesús hace una pregunta para cada uno, ¿ya? Así que tomen nota. Para Bianca, nos pregunta sobre el concepto de resistencia, Bianca. ¿Por qué te centraste en el concepto de resistencia para desarrollar la investigación? Y por otro lado, pregunta si es que tuviste oportunidad de acercarte a los habitantes para complementar tu archivo fotográfico, por ejemplo, con entrevistas. A Vicky le pregunta si pudiste complementar tu revisión bibliográfica con entrevistas a usuarios de este espacio público. Y en el caso de Enzo, nos pregunta cómo estableciste, Enzo, los grados de obsolescencia. Si tuviste posibilidad de algún marco teórico en particular y aprovecha de felicitarte por el material gráfico producido. Bianca. Ya, vamos en orden de nuevo. El concepto de resistencia es algo que genera debate casi siempre cuando presento la tesis. Terminan todos preguntándome el por qué el concepto de resistencia y no otros conceptos. Y aquí es donde entro a decir siempre que este concepto no tiene que ver con el concepto de resistencia de forma combativa, ¿no es cierto? No es que se resista a algo, sino es una resistencia que se mantiene en el tiempo. Esta resistencia que mantiene estas prácticas del país de origen y el país de destino de los migrantes, es como, esa es la idea que quiero traer, de algo que se mantiene. Y donde, claro, también lo que hice fue un análisis de todos los conceptos que podría efectivamente servirme dentro de la tesis, por ejemplo, hablando de sincretismo, de mezcla cultural, de hibridismo, ¿no es cierto? Está la noción de liminalidad, está la noción de bordes. Son varios los conceptos que podrían aludir a lo mismo, pero sin embargo estos conceptos no consideran esta visión de origen que tienen estas prácticas. Entonces de ahí viene un poco la relación con el concepto. Y la otra pregunta de acercarme a los habitantes, sí, yo encuentro que es esencial. De hecho, si es que sigo avanzando con la tesis, va a ser una de las primeras cosas que quiero hacer, el acercarme también a estos migrantes y ver qué entienden ellos por estas estéticas que ellos producen, para así también ir logrando entender en base a mi experiencia, ¿no es cierto? Porque yo puedo pensar algo, puedo interpretar algo también, que quizá ellos no lo ven de esa forma. Entonces es interesante tener también esa mirada del habitante, que yo creo que podría ser un producto súper interesante para una futura proyección de la tesis. Excelente. ¿Vicky? Sí. Bueno, respondiendo a la pregunta de María Jesús, no, yo solo revisé de manera documental, ¿cierto?, todas las herramientas metodológicas que consideré pertinentes bajo ciertos criterios para abordar el espacio público. Y esta decisión fue una decisión tomada justamente porque mi idea, o más bien el propósito, era abordar todas estas herramientas de forma, no quiero decir teórica, pero sí como metodológica quizás, como desde los procesos metodológicos, no así quizás como una evaluación ex post de los proyectos que surgen a partir de estas distintas metodologías, sino que era abordar cuáles son los enfoques que hay detrás, los conceptos, las ideas incluso que hay detrás de estas herramientas metodológicas para evidenciar si es que estas herramientas metodológicas podían abordar el espacio público desde la movilidad o entendiendo cómo se desarrolla este habitar en movimiento. Sin embargo, creo que como proyección futura de la tesis, sí, antes quizás de hacer una evaluación de los proyectos como a nivel de habitantes o de usuarios, como ella lo menciona, es necesario también conversar con ciertos arquitectos y arquitectas o diseñadores urbanos a nivel integral para conocer su experiencia de la aplicación de dichas metodologías. Y eso es algo que, bueno, no comenté anteriormente, pero la tesis se enmarca dentro de una investigación un poco mayor de la línea de espacio público del núcleo Milenio, Movilidades y Territorio, y es algo que en ese marco vamos a seguir indagando en los próximos meses también. Excelente, Vicky. Muchas gracias. Tenemos más preguntas en reserva, así que vayan preparándose. Enzo. Bueno, yo respecto a la pregunta que hace María Jesús,
yo establecí 5 factores que trataron de encasillar todos los factores de obsolescencia que uno podía ver dentro de la vivienda de Villa Nacimiento. ¿Ya? Ahora, puede ser que haya más, pero yo en la investigación llegué al consenso que esos 5 factores que tenían que ver con crecimiento, con adaptación de objetos, con normativa, ¿no es cierto?, con materialidad, se iban entrelazando entre ellos, por lo tanto no podía haber uno si no estaba el otro. Y eso de alguna forma iba permitiendo ver a través de las acciones de las familias distintos crecimientos y grados de obsolescencia. Y eso conlleva finalmente a los efectos finales de este análisis de diagrama, ¿no es cierto?, de la obsolescencia. Entonces, por eso también es circular, porque se iban entrelazando entre ellos a modo de esquema. Y eso permitió, ¿no es cierto?, establecer estas imágenes de causa-efecto finales del análisis de la obsolescencia de cada caso investigado. Perfecto. Jesús Reynoso, Jesús, te saludamos. Qué bueno que nos estés acompañando. Envía sus felicitaciones a los 3 y quiere preguntar específicamente a la Victoria, ¿cierto? Sobre este concepto tuyo de investigar en crisis, ¿cierto? Y quiere saber si pudiste profundizar metodológicamente en esta investigar en crisis. ¿Cuáles serían tus reflexiones respecto a eso? Bueno, en principio creo que quizá probablemente es algo que ya todos los que estamos aquí hemos dado cuenta, pero resulta que el proceso de investigar no es un proceso lineal. Y eso a mí en lo particular me generó una crisis. Lo mismo que les comentaba anteriormente, como de este posicionamiento, al empezar a cuestionarme desde donde yo estaba investigando, desde donde yo estaba posicionándome, para ver distintos hechos urbanos, ¿cierto? También generó una crisis interna que tuvo implicancias directas en el tiempo, por ejemplo, en que yo me demoré realizando la tesis. Y también cuestionarme si es que tenía efectivamente las herramientas o no para poder desarrollar una tesis, sobre todo viniendo de una disciplina que no aborda temas de investigación o no los aborda de manera tan integral en nuestra formación de pregrado, a diferencia de otros compañeros y compañeras del programa que tenían una base de investigación un poco más desarrollada, como podrían ser antropólogos, trabajadores sociales y sociólogos. Entonces, creo que mi crisis, o cuando hablo de este investigar en crisis, tiene que ver con eso, ¿cierto? Y con este proceso que lejos de ser lineal, es bastante vertiginoso y traté de representarlo en esta línea quizás que viene y va, y cierto que se corta incluso en un momento y ya uno no quiere saber nada más de la tesis y la toma de nuevo y de a poco se va desenmarañando. Entonces creo que la investigación o el proceso de investigar en crisis tiene que ver con eso y es un proceso que en pandemia se vive quizás aún con mayor énfasis, ¿cierto? Como es una crisis doble. Es una crisis personal, es una crisis profesional y además es una crisis sanitaria, económica, como decía Enzo, que está enmarcada en un contexto complejo. Y bueno, creo que finalmente las respuestas a toda esa crisis y el cómo se resuelve encontrando justamente, o más bien resignificando ciertas habilidades que yo me di cuenta que tenía, pero que no era tan consciente que tenía. Efectivamente, quizás mi tesis no es una tesis gráfica y es poco convencional respecto a una tesis quizás que podría realizar una persona que viene del mundo de la arquitectura, pero resulta que si yo no hubiese tenido las habilidades básicas, como, o ciertas capacidades básicas proyectuales, como entender planimetría, entender las distintas técnicas de visualización, o cierta terminología que se usa en los documentos de diseño urbano, hubiese sido muy difícil, ¿cierto?, poder llegar a las reflexiones que llegué a través de la tesis. Y eso creo que es algo que claro, evidencia una capacidad analítica que si bien yo la tenía, la pude desarrollar a través de esta crisis, y que también tiene como base mi formación profesional de origen, que tiene que ver con la arquitectura. Súper. Oye, ya nos va quedando poquitos minutos, pero tenemos más preguntas.
Rebeca les manda muchos agradecimientos y cariños y pregunta, ¿cómo bajan cada una de sus investigaciones a la sociedad, a las organizaciones que estuvieron involucradas en sus procesos de investigación? ¿Está eso considerado? ¿Pudieron realizarlo? ¿Está todavía en proceso? Algo que, a propósito de lo que comentaba Bianca anteriormente, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo va ese proceso, ¿cierto? De intercambio, de compartir con las sociedades, con las organizaciones, etc. ¿Bianca? Sí, en mi caso, de hecho fue un comentario que hizo Rebeca, me acuerdo muy bien el día de la presentación, pero está todavía en proceso, no he tenido los vínculos necesarios para compartir la tesis y hablar de esta gestión de la diferencia con los distintos municipios. Debo acercarme a estos departamentos de migrantes, ¿no es cierto? Hablar un poco más de cómo esta diferencia es importante, no solo para esta diferencia que se da en el territorio nacional, sino también para los mismos migrantes, entender su condición y entender que no es necesario producir esta homogeneización para ser aceptado también en esta sociedad de acogida. Entonces, desde ahí yo creo que es súper importante entender por ambos lados, tanto los migrantes como la población nacional, que las diferencias existen y de alguna forma tener una herramienta que también logre proteger estos derechos que se tienen, esta diferencia que existe, tanto de los migrantes como los nacionales. Pero está ahí pendiente, Rebeca. Muchas gracias por el comentario y recordarme eso. Enzo, ¿cómo respondes tú a la pregunta de Rebeca? Yo creo que desde la perspectiva de lo que yo pude investigar y también desde la profesión de arquitecto, creo que la obsolescencia, o más bien dicho, cómo las personas pueden exigir tener arquitectura o llegar a la arquitectura, tiene que ver con democratizar y poder ampliar este espectro que siempre ha sido de alguna forma ligado a la élite, ¿no es cierto?, a los que pueden pagar. Yo creo que por ahí va un poco, por lo menos el desafío que yo tengo de poder llevar a distintos rincones, ¿no es cierto?, a distintas personas este grado de poder exigir y poder construir de mejor manera estos nuevos hábitats. Creo que ese es por lo menos el desafío que yo creo que podría ser un cambio. ¿Y en tu caso, Vicky? Sí, en mi caso yo creo que hay dos líneas que he podido desarrollar en este último tiempo, casi en paralelo, pero también posterior al desarrollo de la tesis. Una que tiene que ver con el núcleo en donde hoy día estoy apoyando, ¿cierto? Que tiene que ver con una línea de divulgación científica, justamente de temas que tienen relación con el diseño de espacio público y la movilidad, ¿cierto? Ahí hemos desarrollado como ciertas capacitaciones a funcionarios y funcionarias públicas, hemos desarrollado también ciertas herramientas que permiten comprender la experiencia de movilidad del espacio público de distintos tipos de habitantes, también de distintos territorios, y así, justamente pensando en el diseño de los planes de movilidad y el espacio público. Y la segunda línea tiene que ver con justamente la metodología de investigación en arquitectura y cómo esta va reconociendo, ¿cierto?, las habilidades proyectuales que nosotros podemos tener como arquitectos y arquitectas a nivel de pregrado. Y ahí hemos estado en conjunto con la profesora Girón desarrollando los primeros cursos de metodología de investigación en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Y ahí justamente hemos dado cuenta también del problema quizás de la carencia del reconocimiento de estas habilidades que como arquitectas y arquitectos tenemos como para investigar y que pueden ser útiles para investigar. Y eso encauzándolo quizás a ciertos desafíos para desarrollar justamente un método de investigación propia de la arquitectura, que se caracterice, ¿cierto?, por estas habilidades propias de nuestra carrera y no así por las típicas habilidades que otras carreras podrían tener, como en el caso también de la sociología o de las ciencias más sociales. Súper. Sí, yo creo que ahí hay un tema que sería súper interesante poder profundizar, ¿eh? Y además apelando no solamente a su experiencia académica dentro del programa,
sino que también a sus experiencias profesionales, ¿cierto? Cómo podemos contribuir al desarrollo de una metodología proyectual, además, ¿cierto? Con una alta capacidad reflexiva, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de la Bianca, me llama mucho la atención el uso de las imágenes, ¿cierto? De la fotografía en particular, digamos, ¿cierto? Cómo reflexionar desde la fotografía o cómo reflexionar desde los diagramas en el caso de Enzo, me parece que son elementos súper destacables y sobre los cuales se podría sistematizar también una experiencia metodológica importante. Bueno, estamos recibiendo hartas felicitaciones, ¿cierto?, por los trabajos y por las exposiciones, pero como el tiempo es oro, y ya para ir cerrando, ¿cierto?, me gustaría pedirles una reflexión final a cada uno de ustedes, ¿cierto?, respecto de cuáles son los caminos a seguir, no solamente en el desarrollo de sus temas de interés, sino que también en el enfoque de hábitat residencial que sustenta nuestro programa. ¿Cuáles serían las problemáticas y desafíos que ustedes visibilizan en el enfoque de hábitat residencial a partir de esta situación de crisis, no solamente sanitaria, sino que también social, ¿no? Bianca. Es difícil, es complejo, todo el proceso es complejo finalmente, pero claro, yo creo que lo bueno del magíster es que tiene esta dinámica, es súper abierto, es muy amplio, tú puedes hacer lo que sea, en verdad es algo que tú mismo tienes que descubrir como investigador lo que quieres hacer y en base a eso trabajar. No es mucho más que eso y la investigación va a salir por sí sola, no es necesario asustarse por este contexto sanitario, por este contexto social, pero sí es complejo. Solo puedo decir que es complejo. A mí me costó harto igual este año, el año que pasó y al principio de este año terminar la tesis, pero no es algo imposible, algo que se puede. Así que para todos que están escuchando ahora y que están en proceso de tesis, que no tengan miedo y tienen que seguir hasta el final nomás. Eso. ¿Vicky? Sí, yo creo que justamente los desafíos como desde el hábitat residencial tienen que ver con continuar fomentando la interdisciplina y las metodologías que se utilizan para investigar de manera interdisciplinaria, como lo hemos estado conversando en esta oportunidad. Y sobre todo me quedo con esto que desde nuestra disciplina como arquitectas y arquitectos tenemos como ciertas herramientas y capacidades que son muy útiles como para poder investigar y que no tienen que ver solamente con la visualización de la información, sino que con cómo esas herramientas efectivamente sirven para realizar análisis, identificar ciertos hechos que nosotros estamos interesados e interesadas y finalmente aportar, ¿cierto?, a la investigación en esta área del hábitat residencial o del urbanismo. Enzo. ¿Estás muteado, Enzo? Ahora sí. Yo coincido con las compañeras, creo que efectivamente hay un amplio campo por investigar y donde nosotros los arquitectos no hemos sacado el mayor provecho de eso, de nuestras habilidades. Me quedo con el grado de mayor conciencia que genera el magíster. Creo que eso es súper importante en términos de conocer y trabajar con personas de distintas disciplinas y además de ver el hábitat actual que tenemos nosotros en nuestro país, que muchas veces a través de la televisión o de los medios normales no es posible visualizar. Creo que eso para mí fue fundamental en el magíster. Súper. Bueno, les quiero agradecer a los tres este tiempo, ¿cierto?, que nos han destinado, la posibilidad también de compartir un poquito, no solamente sus procesos de investigación, sino que también sus aprendizajes. Creo que como dice la Bianca, es un aprendizaje que nos sirve no solamente a quienes están desarrollando procesos de tesis, sino que también a quienes los acompañamos en sus procesos. Entonces, son aprendizajes que de todas maneras, ¿cierto?,
creo que es importante para nosotros reconocer y potenciar. Los dejo invitados a ustedes tres, ustedes ya saben, ¿cierto?, a publicar resultados de sus investigaciones en nuestro blog in vitro, también a poder sistematizar y compartir sus resultados, sus procesos y resultados de investigación a través de la revista INVI. Y bueno, a mantenernos en contacto, ¿cierto? La próxima semana vamos a tener las exposiciones de Álvaro Sayés y Juan Pablo Ormazábal, también recientemente graduados del Magíster en Hábitat Residencial, dos tesis muy interesantes que también nos plantean, ¿cierto?, el desafío de investigar en pandemia, así que vamos a estar ahí compartiendo con ellos el próximo lunes a las 5. Les mando un abrazo y agradecemos a todos quienes nos acompañaron en esta sesión, porque queda disponible a través del sitio Facebook de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo para que ustedes la puedan descargar y compartir también con sus amigos, colegas, etc. ¿Ya? Un abrazo grande y muchas gracias a todos los que nos acompañan a través del Facebook y por supuesto a ustedes tres. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ti, Carlos.